Cuando el alma comprende verdaderamente quién es Dios, desaparece el miedo. La mente humana, tan frágil y tan inquieta, se disuelve ante la grandeza del Creador. Porque aquel que conoce a Dios como el Dios de las posibilidades, entiende que nada hay demasiado difícil para Él. No existe obstáculo que pueda desafiar su poder, ni problema tan grande que no pueda ser transformado por su voluntad. Nada está más allá del alcance del Dios Todopoderoso. Lo que para el hombre parece imposible, para Él es un simple acto de amor. A lo largo de la vida, las preocupaciones se convierten en cadenas invisibles que atan el corazón. Se arrastran con el paso del tiempo, consumiendo la paz, debilitando la fe y ensombreciendo los días. Sin embargo, el alma que descansa en Dios descubre que la calma no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que el Creador tiene el control de todo. Preocuparse no cambia el curso de los acontecimientos, pero confiar sí transforma la realidad. Dios es más grande que cada una de tus batallas. Si durante años has llorado, si has sentido que los sueños se desvanecen, si las voces del mundo te han hecho dudar de tu valor, recuerda que existe un Dios que escucha incluso los suspiros que no pueden convertirse en palabras. Ana, aquella mujer que lloró en silencio por no poder tener hijos, fue testimonio de ello. Su alma gemía ante la opresión, y aun cuando nadie comprendía su dolor, siguió volviendo al altar año tras año. No se rindió, porque sabía que solo Dios podía darle respuesta. Y un día, su espera se transformó en bendición. Su vientre, antes estéril, se convirtió en cuna de un profeta. Lo que era oscuridad se volvió promesa cumplida. Así actúa el Señor. Lo que parece imposible ante los ojos humanos, Él lo convierte en testimonio. Si pudo hacerlo con Ana, también puede hacerlo contigo. Porque la pregunta sigue siendo la misma que resuena en las Escrituras. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Cada dificultad es una semilla que puede germinar en propósito. Cada prueba, un camino que conduce al milagro. El creyente debe aprender que las circunstancias, por dolorosas que sean, no definen el destino final. La Biblia enseña que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, no algunas. En esa afirmación descansa el poder de la fe. Nada se desperdicia cuando el alma se entrega al Creador. Cada caída, cada espera, cada lágrima, todo forma parte de una sinfonía divina que terminará revelando su gloria. La preocupación, en cambio, nubla la mirada. Cuando el corazón se enfoca más en el problema que en la presencia de Dios, la mente comienza a construir un gigante imaginario. Preocuparse es, en cierto modo, decirle a Dios que no es suficiente, que su poder tiene límites. Pero cuando uno decide confiar, algo se abre en lo profundo. El alma comienza a respirar. Los pensamientos se aquietan y el Espíritu de Dios ocupa el espacio que antes estaba lleno de ansiedad. Nada hay imposible para quien confía. Lo que el hombre no puede resolver con su esfuerzo, Dios lo puede transformar en un instante. Si estás cansado de noches sin dormir, de pensamientos que te atormentan, recuerda que el portador de las cargas está a tu lado. No naciste para cargar el peso del mundo, sino para descansar en el que sostiene los cielos y la tierra. La mujer que sufría de flujo de sangre había gastado todo lo que tenía buscando soluciones humanas. Durante años vivió en desesperanza. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, su fe resucitó. Entre la multitud, se abrió paso hasta tocar el borde de su manto. No fue el contacto físico lo que cambió su historia, sino la fe que brotó de su corazón. En ese instante comprendió que Dios era más grande que su dolor. Esa es la verdad que libera. No importa cuántos años hayas vivido en la dificultad, el Dios eterno puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo que los médicos, las voces o las circunstancias dicen que no tiene solución, para Él no es un final, sino el punto de partida de un milagro. Los hombres pueden decir, no hay más que hacer.
Pero la última palabra pertenece al Señor. Ningún diagnóstico, ninguna sentencia humana tiene más autoridad que la voluntad de Dios. Por eso, cuando la vida parece quebrarte, cuando las fuerzas se agotan, cuando la esperanza se desvanece, es el momento de rendirte completamente a Él. No como quien se rinde en derrota, sino como quien reconoce que solo el Creador tiene el poder de restaurar lo que el mundo da por perdido. Él no ignora tus lágrimas ni tu cansancio. Al contrario, usa esos momentos para recordarte que su gracia es suficiente. Preocuparte es abrirle la puerta al enemigo para sembrar confusión en tu mente. Es dejar que el miedo se siente donde debería estar la fe. Pero cuando aprendes a descansar en Dios, el alma encuentra un refugio. No necesitas entender cada detalle de lo que ocurre, solo necesitas confiar en que todo lo que sucede tiene un propósito. El descanso no es inactividad, es un acto de entrega profunda. Es decir, Señor, ya no lucharé solo, porque tú eres mi fuerza. El profeta Elías, después de haber visto el fuego descender del cielo, temió por su vida ante las amenazas de Jezabel. Aquel que había sido testigo del poder divino se sintió débil y huyó. Pero Dios, en su infinita compasión, no lo reprendió. Le ofreció descanso, le dio alimento y le permitió dormir. Porque a veces el alma necesita detenerse para volver a escuchar la voz del Creador. Solo cuando Elías descansó, recuperó su fuerza interior. Esa misma voz sigue hablando hoy. Descansa en mí. No intentes comprender todo, no busques controlar lo que no puedes. Entrega tus cargas y duerme en paz. El mismo Dios que sostiene las estrellas también puede sostenerte a ti. Y mientras duermes, Él trabaja. Mientras sueltas, Él actúa. El alma que aprende a descansar en Dios experimenta un tipo de paz que no se puede explicar con palabras. El descanso en Dios no es un concepto teológico, es una experiencia real. Es una invitación constante a soltar el control y a confiar en que el Creador no abandona a los suyos. Cuando el hombre intenta resolverlo todo con su propia fuerza, termina agotado. Pero cuando permite que Dios obre, lo imposible se convierte en testimonio. Cada preocupación, cada temor, puede transformarse en adoración si decides entregarlo. Dios no ignora lo que te quita el sueño. Él observa cada pensamiento y espera el momento en que dejes de luchar solo para intervenir. Lo que para ti es grande, para Él es apenas una oportunidad de mostrar su poder. David lo entendió cuando enfrentó a Goliat. A los ojos del mundo, un niño con una piedra no tenía posibilidad alguna contra un guerrero experimentado. Pero David no veía el tamaño del gigante, veía la grandeza de su Dios. Y cuando la fe ocupa el lugar del miedo, la victoria es inevitable. Del mismo modo, las tribulaciones que enfrentas no son el final del camino. Cristo ya venció al mundo. La cruz fue la prueba definitiva de que el amor de Dios puede derrotar cualquier oscuridad. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni cadena que no pueda romper. Lo único que pide es que confíes. Cada vez que eliges preocuparte, limitas lo que Dios puede hacer en ti. Cada vez que eliges creer, liberas su poder para obrar. Jesús dijo que ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo sepa. Si Él alimenta a los pájaros y viste los lirios del campo, ¿cómo no habrá de cuidar de ti? La preocupación es una carga innecesaria que el alma lleva cuando olvida quién es su Padre. El corazón agradecido, en cambio, encuentra libertad. La gratitud transforma el miedo en fe. Cuando comienzas a agradecer, incluso por lo pequeño, algo cambia en tu interior. La alabanza abre puertas que la queja mantiene cerradas. Agradecer por lo que tienes, por lo que eres, por lo que aún no ha llegado, es declarar que confías en el tiempo de Dios. Dios se mueve cuando un corazón agradecido eleva su mirada al cielo. La gratitud desarma la ansiedad porque recuerda al alma todo lo que ya ha recibido. Cuando eliges agradecer, la preocupación muere lentamente. Entonces, el gozo toma el lugar del miedo y la esperanza vuelve a florecer. La comunidad de creyentes también es un refugio.
Dios no nos creó para enfrentar la vida en soledad. El cuerpo de Cristo es una familia donde las cargas se comparten y la fe se renueva. Cuando compartes tu lucha con otros que oran contigo, la carga se aligera. La oración colectiva tiene un poder que trasciende lo humano. La palabra de Dios es alimento para el alma en los días de tormenta. Cuando los pensamientos oscuros intentan infiltrarse, la Escritura se convierte en escudo. Cada versículo es una promesa viva. Meditar en la palabra no es repetirla mecánicamente, sino permitir que se arraigue en el corazón hasta convertirse en parte de tu manera de pensar. Entonces, cuando la ansiedad intenta regresar, encuentras en la palabra la fuerza para resistir. Y cuando ya no sepas qué hacer, ora. La oración no es solo una petición, es un encuentro. Es el espacio donde el alma cansada se reencuentra con su Creador. No importa si tus palabras son torpes o si solo puedes llorar. Dios no necesita oraciones perfectas, necesita corazones sinceros. En su presencia hay plenitud de gozo y todo temor se desvanece. Habla con Él sobre lo que te preocupa, pero luego confía. No cargues más con lo que ya entregaste. La fe comienza donde termina el control humano. Lo que entregas en oración, Dios lo transforma en promesa. No busques soluciones inmediatas, busca su presencia. Porque cuando Dios llena el corazón, la paz se vuelve inevitable. Cada palabra que pronuncias en oración tiene eco en el cielo. Dios escucha y responde, aunque a veces su respuesta sea el silencio que fortalece. Ese silencio no es ausencia, es una invitación a creer sin ver. Es en los momentos donde no hay señales visibles cuando la fe se perfecciona. Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado en medio de tus luchas. Aunque parezca que el camino se oscurece, su luz sigue guiando tus pasos. A veces permite la tormenta para enseñarte a confiar en medio del viento. A veces calla, no porque no te escuche, sino porque quiere mostrarte que su paz no depende de las circunstancias. Cada batalla tiene un propósito y cada propósito tiene su tiempo. Cuando Dios obra, lo hace con precisión divina. Ninguna lágrima se desperdicia, ningún esfuerzo es en vano. Todo está siendo usado para tu bien, aunque no lo entiendas ahora. La verdadera fe no consiste en no sentir miedo, sino en seguir caminando aun cuando el miedo intenta detenerte. Es creer que, aunque el camino parezca incierto, Dios sigue siendo fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, cuando el corazón se sienta débil, recuerda las palabras de Cristo: en Él hay paz. Las tribulaciones del mundo no pueden vencer a quien está escondido en su presencia. El alma que confía en Dios ya ha vencido, porque nada puede destruir lo que está sostenido por su amor. Entrega tus preocupaciones, tus miedos, tus enfermedades, tus planes. Suéltalo todo. Dios no necesita tu perfección, solo tu rendición. Permite que su paz gobierne tu mente y verás cómo lo imposible comienza a ceder. La ansiedad desaparecerá donde florezca la confianza. El Señor cuida de ti más de lo que imaginas. Te conoce desde antes de nacer y ha contado cada uno de tus días. Si te pide que no te preocupes, es porque Él ya está obrando. Y mientras tú descansas, Él pelea por ti. Así, cuando el alma se entrega por completo, cuando la preocupación cede y la fe toma su lugar, la presencia de Dios se hace tangible. La paz desciende, el temor se disuelve y la esperanza renace. Porque descansar en Dios no es huir del mundo, sino vivir en Él con la certeza de que el amor del Creador todo lo puede. Y cuando mires atrás, entenderás que cada espera, cada prueba y cada noche en vela fueron parte de un proceso de transformación. Descubrirás que las lágrimas no fueron pérdidas, sino semillas de fe que dieron fruto en su tiempo. Comprenderás que la preocupación fue el terreno donde Dios sembró confianza y que el silencio fue la voz que te enseñó a escuchar su voluntad. El alma que descansa en Dios no teme el mañana, porque sabe que el futuro ya está en sus manos, y quien confía en Él jamás será avergonzado.
El alma que ha aprendido a descansar en Dios no teme a la noche, porque entiende que incluso en la oscuridad hay propósito, que incluso en el silencio Dios sigue obrando. La vida no siempre será calma ni predecible, pero el corazón que ha encontrado refugio en el Creador no se derrumba ante las tormentas. Cuando las olas se levantan y los vientos rugen, no es el momento de huir, sino de permanecer anclado en la fe. Porque la fe no evita las tormentas, pero te enseña a caminar sobre ellas. Y cuando sientes que tus fuerzas se agotan, cuando la ansiedad te oprime el pecho y la mente se llena de dudas, recuerda que no es tu poder el que sostiene el universo. Es el poder de Dios el que te sostiene a ti. La preocupación se desvanece cuando la confianza toma su lugar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque decides entregarlos a quien puede manejarlos mejor que tú. Dios no te pide que lo entiendas todo. Te pide que confíes, incluso cuando no ves salida. Esa es la fe que trasciende la lógica, la que no se apoya en lo visible, sino en lo eterno. Cada herida tiene un propósito, cada espera tiene un sentido. Cada lágrima que has derramado ha sido vista por Dios. Y aunque el mundo te diga que no hay esperanza, el cielo sigue susurrando que todo tiene su tiempo. A veces Dios no calma la tormenta porque está usando la tormenta para calmarte a ti. No se trata de tener una vida sin dolor, sino de tener un corazón que no se rinde aún en medio del dolor. Cuando eliges descansar en Él, algo cambia dentro de ti. El ruido del mundo ya no domina tus pensamientos. El miedo ya no guía tus pasos. Descubres que la paz no está en lo que tienes, sino en lo que crees. Que el verdadero descanso no se encuentra en una cama, sino en la certeza de que estás en las manos correctas. Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Lo que hoy parece un silencio es, en realidad, un trabajo divino en lo invisible. Estás siendo preparado, fortalecido y moldeado para lo que viene. A veces, la vida se desordena para que Dios pueda reordenarla de una forma más perfecta. El alma que confía no se desespera, porque sabe que incluso los retrasos son parte del plan. No todo lo que duele es pérdida, a veces es protección. Y no todo lo que tarda está perdido, a veces es maduración. El día en que dejes de pelear contra lo que no puedes controlar, sentirás la libertad de quien finalmente suelta el peso. No porque hayas renunciado, sino porque comprendiste que el control nunca fue tuyo. Descansar en Dios es reconocer que no necesitas tener todas las respuestas, porque confías en quien las tiene todas. Tu historia aún no ha terminado. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuánto hayas llorado, ni cuántas puertas se cerraron. Dios sigue escribiendo, y mientras Él escribe, nada está perdido. Lo que hoy parece el final, mañana será el inicio de algo nuevo. Porque con Dios, los finales solo son comienzos disfrazados. Así que suelta el miedo, deja el peso y permite que la fe respire dentro de ti. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque el camino sea incierto, la presencia divina es tu compañía constante. Descansa, confía y sigue caminando. Porque mientras tú te inquietas por lo que viene, Dios ya está allí esperándote. Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás y recuerdes las noches en que pensaste que no podrías seguir, comprenderás algo glorioso. Que no fuiste tú quien resistió la tormenta, sino Dios quien te sostuvo dentro de ella. Ese será el día en que entenderás que la verdadera victoria no fue haber vencido al miedo, sino haber aprendido a confiar completamente en Él. Porque el alma que descansa en Dios jamás se rompe, solo renace.